Hola, somos del grupo Defense, empresa dedicada a servicios integrales de seguridad, y como segunda charla vamos a hablar sobre los equipos de protección personal, los conocidos EPP. El objetivo de esta charla es establecer los conocimientos básicos en cuanto a los principios de protección de los empleados contra las lesiones y enfermedades ocupacionales a través del uso adecuado de los equipos de protección personal. Si vemos en la imagen inferior, hay la figura de 5 personas que las podemos distinguir por sus herramientas, indumentaria o los EPP que se observan. Los EPP son una medida de control. Esta medida de control se enlaza de un análisis particular del rubro donde estamos desempeñando nuestras funciones y de las funciones mismas propias del trabajo que realizamos. Entonces hay un especialista que se encarga de la identificación de peligro y evaluación de riesgos, y entre sus medidas de control propone implementar los equipos de protección personal como medida de protección para el trabajador. Accidentes de trabajo en el Perú. En el Perú se producen más de 20.000 accidentes de trabajo cada año. Eso es una cifra referencial, promedio, porque sabemos que pueden haber más, ya que éstas se tienen que reportar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, mediante los formatos establecidos. El informalismo o la falta de conocimiento a veces hace que algunas empresas no los reporten y no se lleve una estadística real de los accidentes de trabajo, ¿no? Accidentes de trabajo según la actividad económica en el año 2018. Esta es la fuente del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en la cual en el lado derecho van a ver de la letra A a la letra O los sectores en los cuales hay mayor índice de reporte de accidentes de trabajo, tomando en consideración el sector de la construcción y de las empresas de manufactura. Accidentes de trabajo según las partes del cuerpo lesionadas en el 2018. También se ha hecho un cuadro estadístico de los reportes de las partes del cuerpo en las cuales han sido afectadas según algún accidente de trabajo, destacando los dedos de la mano y la mano misma, ¿no? Con un alto índice de reporte, ya que con nuestras extremidades superiores son con las que realizamos nuestras labores diarias, ¿no? Definición. Los EPP son dispositivos materiales, indumentaria, personal, destinado a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo que puedan amenazar su seguridad y su salud. Esta definición se basa en el reglamento de la ley 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Perú, y de su reglamentación con el Decreto Supremo 005-2012-TR. El artículo 60 de esta misma ley habla de equipos para la protección. El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados, según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones. Artículo 79. Habla de obligaciones del trabajador. En materia de prevención de riesgos laborales, los trabajadores tienen las siguientes obligaciones: usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva, siempre y cuando hayan sido previamente informados y capacitados sobre su uso. ¿Esto qué quiere decir? En el artículo anterior, el empleador está obligado, según el estudio de las medidas de control, la identificación de peligro y evaluación de riesgos, a implementar y dotar a sus trabajadores de equipos de protección personal si es que arroja ¿cómo se llama? Esa recomendación entre sus medidas de control. Pero también el empleador tiene la obligación de usarlos y usarlos adecuadamente, ¿no? Y también siempre tienen que estar informados del tipo de EPP que están usando y capacitados sobre su uso adecuado, ¿no? Jerarquía de los controles para la reducción de riesgo. Primero encontramos la eliminación. Si no podemos eliminar un riesgo porque es inherente a nuestra tarea o trabajo, podemos sustituirlo. Si no lo podemos sustituir, podemos implementarlo también con algún control de ingeniería, con señalización, advertencias y controles administrativos, o con los equipos de protección personal. Si bien vemos equipos de protección personal en el último eslabón, no quiere decir que es el menos importante. Además, yo me atrevería a decir que es uno de los primeros controles que se efectúan
cuando se analizan los riesgos a los que está expuesto el trabajador. Diseño del EPP. Todos los EPP deben ser seguros en diseño y construcción para el trabajo que se realiza. Existe la norma ANSI, que es del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. Esta norma ANSI es un cuerpo nacional de voluntarios que trabajan para innovar y perfeccionar las normas de seguridad en la industria de la protección. Define las normas de fabricación de los productos de forma tal que estos productos puedan usarse en todo el mundo. Aseguran que las características y las prestaciones de los productos sean seguros y consistentes. ANSI también forma parte de la Organización Internacional para la Estandarización, que es la ISO, que nos da cierto nivel de garantía en cuanto a la calidad del producto. Y de la Comisión Electrotécnica Internacional, la IEC. ¿Por qué? Porque ahí ANSI ha visto necesario de implementar EPPs que puedan ser resistentes a riesgos eléctricos. Entonces hay ciertos EPPs que tienen esas especificaciones para las personas que trabajan o están cerca a plantas o instalaciones que tienen riesgo eléctrico o contacto con algunas fuentes eléctricas consideradas. Establecer un programa de EPP. Establecer los procedimientos para seleccionar y proporcionar y usar el EPP. Acceso al lugar de trabajo para determinar si hay riesgos o podría haber riesgos que requieran el uso del EPP. Y seleccionado el EPP, el empleador debe proporcionar capacitación a todos los empleados que deben usar el EPP. Es prácticamente lo que hemos estado hablando. Capacitación. Los empleados que deben usar el EPP deben recibir la capacitación correspondiente para saber por lo menos lo siguiente: ¿cuándo es necesario un EPP? En el análisis de riesgos, si dentro de nuestras medidas de control es usar, vamos a dar un ejemplo, el casco de seguridad dentro de nuestra jornada laboral, lo que debemos hacer es no quitárnoslo. De repente puede incomodar el casco, pero no sabemos cuándo puede ocurrir un accidente. Entonces la mejor manera de hacer nuestras labores y de cumplir con lo que se ha establecido es usando el casco de protección personal siempre y cuando estemos realizando nuestras funciones. ¿Qué tipo de EPP es necesario? Podemos distinguir diferentes tipos de EPP. Por ejemplo, los de clase C son los cascos, los normales, lo que comúnmente conocemos, que te van a proteger ante cualquier golpe de algún objeto que pueda caer, pero también existen los clase E y los clase G. Los clase E son para espacios donde hay riesgo eléctrico y tienen una protección de 22.000 voltios. El clase G de 2200. Entonces es importante saber qué tipo de EPP es el que estoy utilizando. Por si acaso nos digan ingrese a una zona, a una subestación, entonces saber que el EPP que estoy usando no es el indicado. Entonces no ingresar, ¿no? Cómo ponerse, sacarse y ajustar y usar el EPP, eso es parte de la formación que vamos a tener en el tema de capacitación cuando entremos a cada EPP uno por uno, ¿no? Las limitaciones del EPP tienen relación a lo que les comenté en el ejemplo del casco, ¿no? Cómo cuidarlo y mantenerlo correctamente. En el tema del cuidado, los equipos de protección personal, tenemos que tener un equipo de protección personal asignado, como hemos revisado anteriormente, adecuado. Y adecuado en el sentido de que esté en perfectas condiciones, que no esté roto, de que no notemos algún desperfecto, etcétera, ¿no? Si ocurriera eso, en el procedimiento debe decir qué es lo que tenemos que hacer. De repente replegarlo, de repente cambiarlo por otro, de repente no aceptarlo e informar inmediatamente para el cambio del mismo si vamos a realizar alguna tarea que nos implique algún tipo de riesgo, ¿no? Como el empleado debe demostrar que tiene esos conocimientos. Y esas es obviamente las funciones que el grupo de FENSE está realizando, ¿no? Con estas charlas de capacitación de equipos de protección personal. Ahora, como les mencioné, vamos a entrar a protección de ojos y cara. En este caso vemos
a una persona que está haciendo un trabajo de corte, ¿no? Con una moladora, en la cual necesita una protección visual, pero necesita visibilidad para realizarlo de una mejor manera, ¿no? Como parte de sus funciones. Es muy diferente a una persona que hace trabajos de soldadura, que tiene que tener no tiene que tener prácticamente la visibilidad transparente, sino tiene que tener una luna de protección que es oscura. ¿Para qué? Para que la luz halógena eh, no le irrite la visibilidad directamente, ¿no? Requisitos generales. El empleador debe asegurarse de que todos los empleados afectados usen la protección de ojos o cara cuando se pongan a riesgos de lesión de ojos o cara. Y para los que usen lentes de medida se deberá incorporar la graduación en su diseño o bien protección ocular que se puede usar sobre estos lentes. En el gráfico lado izquierdo vemos unos lentes tipo iglú. Esos no son para bucear, ¿no? De repente son parecidos, ¿no? Son unos lentes de protección personal, son parecidos, pero no son los mismos. Esos lentes de protección personal se ponen, eh, obviamente, a las personas, o son usados por las personas que usan lentes de medida. Entonces, sin sacarse los lentes de medida, se pueden poner esos tipos de lente que cierra toda la cara, como estamos viendo, ¿no? Para ante cualquier ingreso de alguna partícula o polvo, ¿no? Sin dejar de utilizar sus lentes de medida. En el gráfico de la derecha vemos a una señorita que tiene unos lentes de EPP, los que mayormente conocemos, ¿no? Con lunas transparentes. Eh, en ese caso, estos son los EPP que se usan eh, para evitar que algún tipo de partícula o polvo pueda ingresar a la vista, pero también si realizamos trabajos donde hay exposición solar, este tipo de EPP, si bien es el recomendable, no es el diseño, no es el específico para esa actividad. Tendríamos que usar con una luna oscura, ¿no? ¿Para qué? Y con filtro UV, ¿para qué? Para que la luz o la radiación solar ante la exposición no afecte nuestra visión. Protección de la cabeza. Acá verificamos si vemos las partes de un casco. Estamos hablando de los cascos. El casco tiene en el lado derecho un tafilete, que el tafilete es para graduar la dimensión del casco a la cabeza de la persona, ¿no? Tiene que estar en perfectas condiciones. En la parte de la hamaca o el tema de la suspensión no debe estar rota, ¿no? Y algo muy importante, en el lado izquierdo vemos el barboquejo. El barboquejo sirve si es que vamos a realizar actividades con constante movimiento para que el casco, aparte de que esté fijo por el tafilete, porque es un tipo de medición de la cabeza al casco, el barboquejo fije la parte del casco con la barbilla. Por eso el nombre de barbo, ¿no? Viene de barbilla, ¿no? Entonces, si vamos a tener trabajo, si tenemos que subir escaleras y tenemos que usar el casco por medidas de protección, entonces es recomendable usar el barboquejo. En el lado derecho vemos diferentes tipos de cascos de colores. Entonces, esto no se trata de que los cascos se puedan usar de diferente manera como uno quiera. Hay normas. Por ejemplo, vamos a nombrar la G050, que es la de seguridad en la construcción, donde se utilizan los colores de los cascos como manera de distinción. El blanco lo usan los supervisores ingenieros o línea de mando. El amarillo, los jefes de grupo. Los rojos, los operarios, pueden ser conductores. Los verdes, los visitantes. Y los naranjas, los ayudantes. Esto no quiere decir que también en la instalación tenga alguna normativa en la cual se pueda cambiar algún tipo de color de casco para ciertos empleados, pero eso va a depender de cada instalación, ¿no? Protección de oídos. Los comunes son las orejeras o los tapones de oído, ¿no? Estos se usan cuando existe la presencia de altos niveles de decibel o de ruido en el ambiente. Ahorita lo vamos a ver a continuación.
Para una elección se precisa conocer las características del ruido en cuestión y una vez determinadas las frecuencias dominantes, seleccionar el equipo adecuado en función de ellas. Independientemente de las frecuencias dominantes, tenemos que ver también eh, la frecuencia del sonido. Si el sonido va a ser permanente, ¿no? Continuo, o va a ser solamente una sola vez. Ejemplo, una sola vez puede ser una sirena. El sonido va a ser fuerte, y vamos a ver un cuadro, ¿no? Pero no es necesario ponerse una protección auditiva, o de repente si estamos trabajando en espacios donde hay tránsito vehicular cerca de una carretera, o de repente en una empresa de manufactura donde hay producción, entonces es necesario usar el protector auditivo como medida de prevención. Ahora, todos deben utilizar protección auditiva cuando estén expuestos a niveles de ruido por encima de los 85 decibeles. ¿Qué quiere decir? Existe un aparato que se llama el decibelímetro. Cuando el especialista que hace la identificación de peligro y evaluación de riesgos tiene que tomar en cuenta el monitoreo de algunos agentes, por ejemplo, de la luz, tiene que tomar el tema del aire, ¿no? Para ver la contaminación ambiental del ambiente donde está trabajando el trabajador, los decibeles, qué quiere decir el ruido, ¿no? Y ahí ahorita donde estamos hablando de ruido, tiene que analizar cuántos decibeles está expuesto el trabajador. Si es mayor a o igual o mayor a 85 decibeles, se va a recomendar una protección auditiva. Aquí estamos hablando de la exposición a altos niveles de ruido puede causar pérdida o daño irreversible del oído a la larga, tensión o estrés físico o psicológico. Los tipos de EPP podemos notar que son las orejeras de las que hemos estado hablando y de los tapones. Intensidad del sonido en decibeles, justo el cuadro que le estaba mencionando. En el lado izquierdo vemos la sirena, alarma, ¿no? Con un alto índice de decibel, de 90 a 120, que se asemeja prácticamente en el lado derecho, intensidad de sonido, a un disparo de fusil, a una sirena, un megáfono, cabe la redundancia por lo que estamos viendo, a un martillo neumático, a una sierra de cadena, a una perforadora. Pero como les dije, si la sirena va a sonar todo el día, se va a recomendar una protección auditiva porque va a causar, aparte de daño del oído, un tipo de estrés. Pero si la sirena suena, en el caso de solamente una vez en una emergencia, cuando se aplica el protocolo, entonces no es necesario usar protección auditiva. En cambio, la circulación vehicular, que lo vemos al lado izquierdo, eh, está de 50 a 90 decibeles, pero sabemos que en el Perú puede ser mayor por el ruido de los claxon, de los vehículos. Entonces, si vamos a estar en trabajo cercano a circulación de vehículos, especialmente, por ejemplo, en una carretera, ¿no? Entonces tenemos que usar un tipo de protección auditiva para prevenir a futuro posibles accidentes o lesiones a nuestro oído, ¿no? Protección de pies. Pero cuando hablamos de protección de pies siempre nos enfocamos al tipo de calzado. Hablamos del calzado de seguridad y en el calzado de seguridad nos enfocamos a la punta, a la plantilla y a la suela. Siempre nos basamos en eso, ¿no? Entonces siempre nos verificamos que si la puntera sea obviamente resistente a golpes, si tiene una puntera de acero o de repente una reforzada, las suelas resistentes y que protejan el pie contra superficies no comunes en trabajo, por ejemplo, suelas antideslizantes, ¿no? O suelas dieléctricas, ¿no? Que puedan soportar algún tipo, que no sean conductores de la electricidad cuando estemos ante un riesgo eléctrico en una planta donde hay alto riesgo eléctrico, ¿no? Y algunos tienen plantillas metálicas, por ejemplo en la construcción, para proteger la planta del pie contra heridas de perforación. ¿Perforación de qué? De algún clavo. Entonces internamente hay una plantilla metálica. Pueden ser conductores de electricidad para usarse como protección contra riesgos eléctricos en el lugar de trabajo. Ya lo mencionamos. Acá está prácticamente las partes del calzado, ¿no? La puntera, la planta, el forro, la protección acolchada, la lengüeta. Yo les quería hacer hincapié en la plantilla interna. Hemos visto que existe una plantilla que para la construcción es una metálica para que no permita la perforación de un clavo, no ingrese a penetrar nuestro pie. Pero también tenemos que ver el tema de los hongos.
Entonces, si bien el calzado puede tener algún tipo de protección antimicótico, nosotros usamos el zapato de seguridad o el calzado de seguridad durante largas horas de trabajo. La mejor manera después de usarlo es cuidarlo. Normalmente el calzado se cierra herméticamente porque tiene que estar bien seguro y eso va a generar algún tipo de vapor en el pie o de tal caso va a generar algún tipo de sudoración, ¿no? Entonces, yo he visto en algunos casos que le ponen papel periódico, de tal caso o lo pueden ventilar, ¿no? Echarle algún tipo de talco antimicótico o desodorante antimicótico que puede deodorizar el pie, porque sabemos que si lo usamos también constantemente, el calzado tiende a emanar un olor muy fuerte. Esto ocurre cuando lo usamos como parte de nuestro trabajo y en el día a día diario, ¿no? Hay una importante también aclaración, que el calzado no se debe compartir, porque también es una forma de contagiar algún tipo de hongo, ¿no? Protección de manos. La protección de manos, estamos hablando de los guantes. Hay diferentes tipos de guantes, ¿no? Pero tienen de ser los adecuados. El analista que va a hacer la identificación de peligro y evaluación de riesgos si ve que dentro de las funciones hay que manejar algunos productos químicos, materiales fluidos o ásperos, trabajar con riesgos biológicos o con materiales que están a temperaturas frío o calor, va a usar los diferentes, va a ver los diferentes tipos de guantes y recomendará los adecuados para el personal. Por ejemplo, les doy un caso, si vamos a revisar pertenencias a personal tercero, entonces tenemos que obviamente el personal tercero saca sus maletines con ropa húmeda y nosotros si tocamos esa ropa húmeda con las manos directamente, nos pueden dar algún tipo de hongo, ¿no? Entonces tenemos si es que no lo han implementado, debemos sugerir la implementación de guantes adecuados para los mismos. O de repente, si estamos manipulando algún tipo de elemento químico, por ejemplo, podemos hablar de, de- de la lejía, ¿no? Entonces, va a dañar nuestras manos. Entonces, tenemos que tener otro tipo de guante que sea adecuado. Y otro de los ejemplos puede ser si vamos a hacer trabajos de carpintería, de soldadura, etcétera, tenemos que usar un tipo de guante adecuado, ¿no? Protección del cuerpo. En el lado derecho vemos a una persona que está utilizando productos químicos y tiene una protección de cabeza a pies, ¿no? Para evitar o minimizar los riesgos de la exposición hasta este químico, ¿no? Y en el lado izquierdo vemos a nuestros bomberos del Perú, que nuestros bomberos del Perú tienen un traje de ropa ignífuga y antiestática. Ellos están en constante contacto con el fuego. Su riesgo principal es que puedan tener una lesión a causa del fuego, ¿no? Entonces, sus trajes también tienen un tejido retardante preoxidado para evitar o minimizar al mínimo, valga la redundancia, que se puedan prender. Causas de lesiones en el cuerpo: el calor intenso, salpicadura de metales calientes y otros líquidos calientes, golpes de herramientas, maquinarias y materiales, cortes, productos químicos peligrosos, contactos con materiales posiblemente infecciosos como la sangre, en el caso de los médicos, radiación. En el caso de radiación, un ejemplo básico, podemos ver el tema de las personas que cuando te vas a sacar una placa de rayos X, la persona que te la toma tiene una especie de chaleco protector. ¿Por qué? Porque está en constante exposición a esta toma de placas que de alguna manera emite un tema de radiación, ¿no? Las protecciones de las vías respiratorias. Permite que el usuario disponga del aire respirable cuando esté expuesto a atmósfera contaminante o cuya concentración de oxígeno sea insuficiente. La que mayormente conocemos es el respirador, el N95, que lo vamos a ver después. Y vamos a dar una aclaración porque así como el respirador tiene grabado N95, todos los EPP en alguna parte tienen grabado para qué clase o tipo son. Entonces aprovecho este tipo de protección
para decirles que en su EPP, que revisen su EPP y vean para qué tipo de clases son. Independientemente, si es que no lo tienen, en la envoltura lo tiene que decir, ¿no? Sin embargo, en trabajo de espacios confinados, en donde existe el riesgo de la emanación repentina de vapores, no es recomendable el uso del sistema de respiración autónomo debido a que el trabajador no podría detectar la presencia de vapores. Estamos hablando ya de situaciones controladas. Por ejemplo, pueden ser ya tuberías de gases o de vapores, entonces no es recomendable que la persona use una mascarilla porque si hubiera alguna fuga no la detectaría inmediatamente, ¿no? Así como hay el respirador que estamos viendo ahorita, el N95, que N significa no resistente a partículas y residuos de aceite, y 95 es el nivel de eficiencia de filtración para partículas iguales o mayores a 3 UM. El modelo es el 8210, que es un respirador contra partículas de polvo. Este respirador también puede ser utilizado para protegernos ante algunos gases del ambiente, ¿no? O de repente como hemos quedado, el polvo del ambiente que con el aire puede afectar nuestra respiración, ¿no? También existen mascarillas respiradoras de un filtro, de doble filtro, pero todo esto se va a implementar dependiendo a la identificación de peligro y evaluación de riesgos, que no se la pierdan, que va a ser la próxima capacitación, ¿no? Charla. Otros puede ser el cortaviento, que estamos hablando de la izquierda, el tipo chavito, ¿no? Que son ideales para la protección del cuello contra salpicaduras o de tal caso, por ejemplo, se usan para dos tipos, para mí se usan para dos tipos de fuentes, para el frío y para el calor. Para el frío, porque tiene una manera acolchada y puede ser impermeable y va encima del casco. Y para el calor, porque te puede proteger a la radiación o la exposición de altas temperaturas y no te puedas quemar la parte de cara, oído y cuello, ¿no? Y el chaleco reflectante o reflectivo, que normalmente los conocemos, que son el naranja o el verde o amarillo fosforescente. Lo más importante no es el color fosforescente, sino también que tenga las cintas reflectivas, porque en la noche las cintas reflectivas van a ser como una luz y eso normalmente lo usamos en el tránsito vehicular. ¿Para qué? Para que los vehículos puedan detectarnos y evitar, de alguna manera, tenemos una medida de protección, ¿ven? Evitar algún tipo de accidente. Gracias por su atención. Nos pueden escribir a capacitación@defense.com.pe para enviarles una ficha y poderles darles un certificado de participación. Y síguenos especialmente en nuestra fanpage de Defensa y Seguridad, en la cual estaremos compartiendo siempre medidas de prevención, estaremos atentos a tus comentarios, ¿no? De manera constructiva, es lo que queremos, ¿no? Para tener una buena relación con las personas que han compartido con nosotros esta charla. Muy amables, somos el Grupo Defense y estamos a tu servicio. Hasta luego, hasta la próxima oportunidad.